Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán temas de la Unidad 6. 6.6. Plano de drenaje longitudinal y transversal. Drenaje longitudinal. Toda agua que fluye a lo largo de la superficie de la calzada de una vía, tanto como el agua pluvial que circula a través de la calzada, como el agua aportada por los taludes adyacentes a la vía, debe ser encauzada y evacuada de tal manera que no produzca daños a la estructura de la vía ni afecte su transitabilidad. El drenaje longitudinal deberá proyectarse como una red o conjunto de redes que recoja el agua y la conduzca hacia el punto de desagüe, restituyendo a su cauce natural. Dentro del drenaje longitudinal encontramos algunas obras como las que se mencionan a continuación. Cunetas. Son canales o zanjas longitudinales revestidas o sin revestir, abiertas en el terreno que se construyen a ambos lados o a un solo lado de la vía, con el propósito de recibir y conducir el agua pluvial que se escurre por la calzada, el agua que escurre por los taludes de cortes y a veces la que escurre de pequeñas áreas adyacentes. Estas obras tienen la finalidad de conducir el agua a un drenaje natural o una obra transversal con él, propósito de alejarla rápidamente de la zona de ocupación de la carretera. En ocasiones puede servir como defensa de pequeños derrumbes. Bordillos. Son elementos que interceptan y conducen el agua que por el efecto del bombeo corre sobre la corona del camino, descargándola en los lavaderos, para evitar la erosión de los taludes de los terraplenes que estén conformados por material erosionable. Los bordillos pueden ser de concreto hidráulico, prefabricado o construido en el lugar, de concreto asfáltico o de suelo cemento. En todos los casos los bordillos se considerarán obras provisionales en tanto el talud se vegete y se proteja por sí mismo o sea protegido mediante algún procedimiento, momento en que serán removidos y retirados. Lavaderos. Son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas, contracunetas y guarniciones, a lugares donde no cause daño a la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mampostería, concreto hidráulico o metálicos. Los lavaderos se construirán sobre el talud y a ambos lados de los terraplenes en tangente, de preferencia en las partes con menor altura. Para terraplenes en curva horizontal se construirán solo en el talud interno del terraplén, de preferencia en su parte más baja, también en las partes más bajas de las curvas verticales, en las salidas de las obras menores de drenaje que lo requieran, y en las secciones de corte en balcón en que se haya interceptado un escurrimiento natural. Se muestran a continuación las obras de drenaje longitudinal diseñadas para el proyecto Tulapilla-San Andresito. Para el tramo Tulapilla-San Andresito, se seleccionaron lavaderos y bordillos, por el tipo de terreno sobre el cual se estará trabajando. Utilizamos el software Google Earth para una mejor visualización de los lavaderos a lo largo del tramo carretero y la paquetería de Office, Excel, para mostrar una relación en la ubicación de los lavaderos tanto del lado derecho como del izquierdo, como se muestra a continuación. Los lavaderos aparecen separados por 4 tramos a lo largo de todo el camino. El primer tramo va del 0 más 3 ceros al 1 más 3 ceros. Este tramo cuenta con 12 lavaderos del lado izquierdo y 8 lavaderos del lado derecho, con sus respectivos cadenamientos de ubicación. El segundo tramo va del 1 más 3 ceros al 2 más 3 ceros. Este tramo cuenta con 8 lavaderos del lado izquierdo y 7 lavaderos del lado derecho, con sus respectivos cadenamientos de ubicación. El tercer tramo va del 2 más 3 ceros al 3 más 3 ceros. Este tramo cuenta con 14 lavaderos del lado izquierdo y 16 lavaderos del lado derecho, con sus respectivos cadenamientos de ubicación. El cuarto tramo va del 3 más 3 ceros al 3 más 60. Este tramo cuenta con 2 lavaderos del lado izquierdo y un lavadero del lado derecho, con sus respectivos cadenamientos de ubicación. Mientras que, para el caso de ubicación de bordillos y cunetas, el kilómetro de ubicación de inicio y fin se colocan con Annotate. Para la elaboración del plano es importante revisar que los datos de proyecto estén colocados correctamente, al igual que agregar la simbología correspondiente y algunos detalles constructivos. El plano de drenaje longitudinal se entrega por kilometraje. Para nuestro proyecto corresponde la entrega de 3 planos. A continuación, se muestra el segundo kilometraje,
En el mismo se muestran lavaderos. También se puede apreciar los detalles de nuestra obra. Finalmente se muestra el tercer kilometraje del proyecto de Tulapilla a San Andresito, en donde encontramos lavaderos como obras de drenaje longitudinal. Drenaje transversal. Permite el paso del agua a través de los cauces naturales bloqueados por la infraestructura vial, de forma que no se produzcan destrozos en esta última. Comprende pequeñas y grandes obras de paso, como puentes o viaductos. Tiene como objetivo evacuar adecuadamente el agua superficial que intercepta la infraestructura, la cual discurre por cauces naturales o artificiales, en forma permanente o transitoria, a fin de garantizar su estabilidad o permanencia. El objetivo principal en el diseño hidráulico de una obra de drenaje transversal es determinar la sección hidráulica más adecuada que permita el paso libre del flujo líquido y flujo sólido que eventualmente transportan los cursos naturales y conducirlos adecuadamente, sin causar daño a la carretera y a la propiedad adyacente. Dentro del drenaje transversal encontramos algunas obras como las que se mencionan a continuación. Tubos. Son alcantarillas de sección interior usualmente circular y requieren siempre de un espesor de terraplén o colchón, mínimo de 0.60 metros para su mejor funcionamiento estructural. El material de que están construidos puede ser concreto reforzado, lámina ondulada y en ciertos casos puede convenir económicamente su construcción con mampostería y mortero de cemento. Losas. Las alcantarillas de losa de concreto hidráulico son estructuras rígidas que se construyen mediante una losa de concreto hidráulico con refuerzo, apoyadas sobre muros de concreto hidráulico reforzado o de mampostería, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Cuentan con aleros en la entrada y salida de la obra de drenaje para evitar la erosión del terraplén del camino, y para encauzar el flujo hacia el interior de la obra. Tienen una longitud máxima de 6 metros. Según su ubicación, se clasifican en normales y esbiajados. Cajón. Las alcantarillas de cajón son estructuras rígidas que se construyen mediante un marco cerrado de concreto hidráulico reforzado, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Se utilizan para repartir en un área relativamente grande los esfuerzos ocasionados por las cargas transmitidas por la estructura al suelo de cimentación, cuando éste tiene muy baja resistencia al esfuerzo cortante. Bóvedas. Son estructuras cuya sección transversal interior está formada por 3 partes principales: el piso, 2 paredes verticales que son las caras interiores de los estribos y, sobre estas, un arco circular, de medio punto o rebajado, que es el intrados en arco estructural de sección variable con mínimo espesor en la clave. Apoyados del Manual Práctico para Cálculo Geométrico del Drenaje se sigue la metodología que establece. Los puntos principales que deben considerarse en la elección y proyecto de una obra de drenaje son los siguientes. 1. Localización del eje de la obra. 2. Área por drenar. 3. Área hidráulica necesaria. 4. Elección del tipo de obra. 1. Localización del eje de la obra. La localización del eje de la obra deberá hacerse de preferencia siguiendo el cauce de los escurrideros, siempre y cuando la forma de este y su pendiente longitudinal lo permitan, tomando en consideración que la pendiente está limitada de la manera siguiente. Para losas y cajones de 0 a 12%. Para bóvedas de 0 a 20%, pudiendo incrementarse hasta 25% siempre y cuando el cimiento sea escalonado. En tubos varía de 0 a 45%, a partir de 30% se pondrán muros de anclaje por lo menos cada 5 o 10 metros. Estas pendientes son máximas. Debe procurarse hasta donde sea posible que los ejes para apoyar los proyectos de las obras sean normales o radicales al eje del camino, ya sea que está localizado en tangente o en curva respectivamente. Cuando la dirección del escurrimiento no permita trazarlos en forma, tendrán que esviajarse de acuerdo con el eje del escurridero. La situación del cruce del eje de la obra en relación con el eje de trazo, ya sea en carretera o ferrocarril, puede ser: A. Normal en tangente. B. Radial en curva circular o espiral. C. Esviajada en tangente. D. Esviajada en curva circular o espiral. Se dice que una obra es normal o radial cuando el ángulo que forma el eje de la obra con el eje de la carretera es de 90 grados, 0 minutos, y esviajada cuando dicho ángulo es mayor o menor de 90 grados, 0 minutos, considerándose como ángulo de esviaje aquel que se forma a partir de la normal al eje de trazo y que puede ser izquierdo o derecho según que su desplazamiento sea a la izquierda o a la derecha de dicha normal, como se puede ver en la siguiente figura. A lo largo del cadenamiento,
0 más 3 ceros al 3 más 60, del tramo Tulapilla-San Andresito. Tenemos las siguientes cuencas. Para el estudio en la cuenca 13, la situación del cruce del cauce en relación con el eje de trazo se tiene un esviajamiento de 39º, derecho en tangente. 2. Área por drenar. Tabla resumen de las cuencas de estudio con sus respectivas áreas con el gasto calculado por el método racional. 3. Área hidráulica necesaria. Método de Talbot. Es un método muy utilizado para estimar el área de descarga a estructuras de drenaje. Para hacer una estimación preliminar del tamaño de las estructuras de drenaje menor se usa la fórmula de Talbot. La fórmula de Talbot fue determinada mediante observaciones en zonas de alta precipitación pluvial, hasta 100 mm/hora, en los Estados Unidos. La expresión de la fórmula de Talbot es la siguiente, donde A minúscula es el área hidráulica necesaria en kilómetros cuadrados. A mayúscula es el área por drenar en hectáreas. C es el coeficiente de escurrimiento que depende del tipo de suelo. Este método se aplica principalmente a estructuras de drenaje menor, por lo que las áreas consideradas son generalmente carreteras o caminos. También es aplicable en cuencas hidrográficas. El proceso de cálculo es el siguiente. Para obtener el coeficiente de escurrimiento, nos apoyamos de la tabla 1. Coeficiente de escurrimiento para método empírico, de la norma M, PRY, CAR 1, 06-003-00, estudios hidrológicos. Ahí se identificará qué tipo de suelo y el coeficiente de escurrimiento de las zonas que se encuentren dentro del área donde se pretende realizar el proyecto. Para el cálculo de área por drenar se elige cuenca de estudio, a la cuenca 13 dentro del proyecto tramo Tulapilla-San Andresito, con cadenamiento 2 más 3 ceros al 3 más 3 ceros. Coeficiente de escurrimiento para el proyecto de 0.40. En el cadenamiento 2 más 462.76 tenemos la cuenca 13 con un área de 5.01 hectáreas. Procedemos a sustituir valores en la fórmula. 0.1832 por 0.4 por la raíz cuarta de 5.01 elevado al cubo. Como resultado obtenemos que el área necesaria debe de ser 0.25 metros cuadrados. Tabla resumen de área hidráulica por cuenca. 4. Elección del tipo de obra. Se tienen las siguientes obras a considerar: tubos, losas, bóvedas y cajones. Para una buena elección de tipo de obra debe tomarse en cuenta siguientes aspectos para una buena elección de obra. A. Área hidráulica necesaria. B. Pendiente de la obra. C. Altura mínima y máxima de terraplenes o rellenos. D. Materiales de construcción. E. Capacidad de carga del terreno. A. Área hidráulica necesaria. Obra de drenaje transversal a analizar: tubos. B. Pendiente de la obra. La pendiente máxima que se tiene en la obra es de 11.1803% en la longitud del cauce de 130 amperos, como se muestra en la siguiente tabla. Una pendiente de hasta 12% nos permite elegir una obra de tubos. Las tablas de cálculo de pendiente de cauce por cuenca se encuentran en el anexo 2 de este proyecto. C. Altura mínima y máxima de terraplenes o rellenos. La altura mínima de terraplén será aquella que nos permita alojar el tipo de obra elegido y además que nos garantice un colchón mínimo sobre la parte más desfavorable, hombro, de la superestructura o clave. Se han venido considerando los siguientes valores para estos casos. Para tubo de concreto, 0.80 metros. Para tubo de lámina, 0.30 metros. Para losas y cajones de concreto armados, 0.20 metros. Para bóvedas de mampostería, 1 metro. El colchón se mide de la parte superior de la superestructura de la obra al nivel de la rasante. En el cadenamiento 2 más 462.76 se tiene el escurrimiento que cruza con el eje del trazo. Para revisar la rasante, se busca la sección de ese cadenamiento. Teniendo una elevación de 126.77 metros en rasante y contemplando los colchones mínimos, las elevaciones quedan de la siguiente manera. Elevación para tubo de concreto: 126.77 menos 0.80 metros es igual a 125.97 metros. Elevación para tubo de lámina: 126.77 menos 0.30 metros es igual a 126.47 metros.
Elevación para losas y cajones de concreto armado, 126.77 menos 0.20 metros es igual a 126.57 metros. Elevación para bóvedas de mampostería, 126.77 menos 1 metro es igual a 125.77 metros. Se tiene una elevación de terreno de 125.05 metros, por lo que la obra que permite alojar es un tubo de lámina que cuenta con elevación de 126.47 metros. De materiales de construcción. La selección del material de las alcantarillas varía con relación a las condiciones ambientales del sitio, como puede ser la alta salinidad cerca de las zonas costeras marítimas, la acidez de los suelos y condiciones de transporte debido al peso y condiciones de los caminos. Entre los materiales que se han estado utilizando se tienen: A tubos de concreto reforzado, debe cumplir con los requisitos ASTOMI 70. B tubo de metal corrugado calibre mínimo 14, responderá a la norma ASTO-M 190. C tubo de cloruro de polivinilo, debe cumplir con los requisitos ASTO-M 34, M 94. D tubo de polietileno corrugado, debe cumplir los requisitos ASTO-M 252, M 96 y M 294. 3. Cuando se tienen suelos cohesivos en el sitio de la obra, se espera que las paredes de las zanjas sean verticales, y para la instalación de alcantarillas sencillas, el ancho de este será el doble del diámetro externo de la tubería, hasta de 48 pulgadas, y para tuberías mayores, el ancho del diámetro externo más 50 centímetros a cada lado de este. Cuando se instalan tuberías en batería, la separación mínima entre ellas será del diámetro externo entre 2. 4. La pendiente longitudinal de la alcantarilla no debe ser menor del 1%, para evitar asolvamientos, pero en general se deben respetar la clasificación de superficies y velocidades admisibles en cada una de ellas, las que se presentan en la siguiente tabla. E. Capacidad de carga del terreno. Alcantarilla sin carga. Se emplearán tubos de concreto hidráulico reforzado cuando se tengan ambientes de alta humedad y corrosión, cuando los terraplenes no sean muy altos, es decir, que sean de menos de 15 metros de altura, cuando el terreno de cimentación sea friccionaste o cuando no sea compresible, cuando se drenen aguas corrosivas. Alcantarillas con carga. En general, las tuberías flexibles serán preferibles cuando sobre ellas actúen cargas importantes, ya que presentan cedencia que propicia efectos de arqueo. Su fabricación se hace bajo normas estrictas, por las empresas reconocidas del mercado, mismas que proporcionan diversos diseños y recomendaciones del tipo más conveniente a utilizarse para cada caso particular. Las alcantarillas metálicas de acero corrugado se diseñarán de acuerdo a criterios ASTO capítulo 12, considerando dentro del diseño estructural la interacción suelo compactado-estructura, donde el material de relleno será preferentemente granular, o sea grava y arena, con diámetro no mayor a 3 pulgadas, especialmente de los rellenos laterales y sobre la estructura, los cuales trabajan como una fuerza pasiva que al recibir la estructura carga de terraplén, la transmiten con igual intensidad en todo su perímetro a los rellenos compactados, que serán 90% mínimo, estabilizando la estructura. Cargas. Principalmente influyen las siguientes cargas. Carga muerta. Es la carga que ejerce el material sobre la estructura. Carga viva. Es la carga que se ejerce sobre la estructura al paso de los vehículos. El factor de capacidad de carga es determinante para la elección del tipo de obra, ya que proporciona seguridad en gran parte de los proyectos para su estabilidad y evita que obras como losas, bóvedas o cajones fallen en su cimentación. Se elige tubos como obra de drenaje transversal, ya que es el tipo de obra adecuado a cada caso sin perder de vista la importancia del drenaje, su estabilidad, funcionamiento hidráulico y economía del proyecto. Los elementos que complementan la obra de drenaje transversal son los muros de cabeza y aleros. Muros de cabeza. Los muros cabeza son dispositivos colocados a la entrada y barra diagonal o salida de la obra, y su objetivo es impedir la erosión de los tubos, ya sean de concreto o lámina, para guiar la corriente y de sostenimiento de las terracerías. Estos muros pueden ser de mampostería o de concreto, y también pueden hacerse de mampostería seca, que serían solo obras provisionales. Sin embargo, los óptimos son los de concreto. La colocación de estos muros deberá ser paralela al camino. La altura de los muros cabeza debe ser tal que se extienda mínimo 15 centímetros arriba de su intersección con los taludes del camino. Podrá determinarse la altura del muro cabeza tomando en cuenta el diámetro del tubo y su espesor más 30 centímetros, es decir,
Altura es igual al diámetro, más el espesor, más 0.30 metros, para diámetro de 1.20 metros. Quedaría que altura es igual a 1.20 más 0, 12,5 más 0.30. Esto es igual a 1.63 metros, redondeando a 1.65 metros. La longitud del muro cabeza depende del diámetro del tubo, espesor del tubo, altura del muro cabeza y del talud del terraplén, de tal manera que el pie del terraplén que se derrame alrededor del extremo del muro cabeza no invada la entrada y barra diagonal o salida de la obra. El ejemplo anterior y las tablas posteriores se hicieron tomando en cuenta el espesor de un tubo de concreto, ya que los espesores de los tubos de polietileno de alta densidad y de láminas son inferiores al de concreto. De manera que para estandarizar las alturas y longitudes de los muros se tomará como referencia las calculadas con tubos de concreto. Esto no afecta funcionamiento del muro, siempre y cuando se consideren la altura y longitud correcta para el diámetro y talud requerido. A continuación, se proporciona una tabla que de acuerdo con el diámetro ya los diferentes taludes proporcionan la longitud del muro. Sin embargo, la SCT editó la siguiente tabla en la cual muestra las dimensiones y volúmenes para los muros cabeza que, cabe mencionar que estos valores son para un talud de 1.50 a 1. Este informe también deberá ser entregado a la SCT. Los aleros son las estructuras, muros, que se construyen a la entrada y salida de las alcantarillas con el objeto de impedir que el derrame de las terracerías invada el cauce. Para esto el coronamiento del alero deberá estar como mínimo 5 centímetros arriba del talud de dichas terracerías, y en el arranque a un desnivel, Z, del coronamiento de la guarnición. Apoyados del manual práctico para cálculo geométrico del drenaje, se obtienen las fórmulas para el cálculo de los aleros del proyecto, como lo muestra la siguiente figura. A continuación, se muestra el llenado del formato, cálculo dimensional de los aleros. Como se puede ver, el formato en sí es una guía de los cálculos que se deben considerar en el dimensionamiento de los aleros. Este formato también deberá ser entregado a la SCT. Localización de la obra de drenaje. Este formato también deberá ser entregado a la SCT. Para entregar la localización de las obras de drenaje transversales del proyecto, se muestra el modelo de informe de campo para proyecto de alcantarillas, registro de obra de drenaje menor, en el que debe contener datos del proyecto como área por drenar, área hidráulica necesaria, pendiente del cauce, equipo de medición, levantamiento topográfico y croquis de ubicación. Además de elegir el tipo de obra, el cálculo de muros de cabeza, aleros y tener la localización de la obra. También es necesario tener el diseño geométrico de la obra. A continuación, se muestran las fórmulas para su obtención. El diseño geométrico de la obra también deberá ser entregado a la SCT. Sección de las terracerías. En las tablas de funciones naturales se busca el valor de la tangente, coseno y seno del ángulo, desviaje, si el eje de la obra es esviajado. En caso de ser normal o radial, estos valores no son necesarios. Cálculo de X1 y X2. Al ser un esviaje izquierdo, entonces las fórmulas se tomarán de acuerdo con la siguiente consideración. Como dato tenemos que Y1 y Y2 valen 3.5 metros. E, que es el esviaje, es de 39 grados. Para X1 vamos a multiplicar el ancho del carril más el acotamiento, Y1, por el esviaje. Menos 3.5, por la tangente de 39. El menos es por fórmula. Menos Y1. Para el caso de X2 es el mismo cálculo, solo que la Y2 va positivo. X1 resulta menos 2.83 metros y X2 resulta 2.83 metros. Cálculo de C1 y C2. C es la semicorona esviajada. Se muestran las fórmulas. Se procede a sustituir valores. C1 resulta de 4.5 metros al igual que C2. Cálculo de R1 y R2. Sustituimos valores en las fórmulas que aparecen a continuación. Tenemos como resultado para R1 122.27 metros. Para R2 el resultado es de 122.92 metros. Cálculo de H1 y H2. Sustituimos valores en la fórmula para H1 y para H2. H1 es igual a 122.2 metros. H2 es igual a 122.99 metros.
Cálculo de T1 y T2. Primero hay que determinar el valor Tn mediante esquema de AutoCAD. Para nuestro caso Tn es de 2.97. Después determinamos el valor K. Se tiene la siguiente fórmula. Se procede a sustituir valores. 0.115 por 2.97 por el seno de 39. Tenemos como resultado 0.215. Determinas T1 y T2 que son iguales. Se tienen las siguientes fórmulas. Se procede a sustituir los valores en las fórmulas. T1 y T2 es igual a 1.80 a 1. Longitud de obra la pendiente es de 0.115. La elevación es de 122.6 metros. El espesor de la superestructura. La altura de la directriz es de 0.15 metros. Cálculo de 1 sobre T1 y 1 sobre T2. Sustituimos valores y obtenemos como resultado 0.556. Después, calculamos 1 sobre T1 más S y 1 sobre T2 más S. Sustituimos valores. Se obtiene como resultado 0.671. Cálculo de M con muros de concreto. Ancho de cabezote, o valor Q, es de 0.28 metros. Se tienen las siguientes fórmulas para M1 y M2. Se procede a sustituir valores. M1 es igual a 0.782. M2 es igual a 0.717. Como paso siguiente se calculan las elevaciones F'1 y F'2 con las siguientes fórmulas. Procedemos a sustituir quedando de la siguiente manera el procedimiento. F'1 es igual a 123.28 metros. F'2 es igual a 123.21 metros. Cálculo de elevaciones F1 y F2. Se sustituyen valores en las siguientes fórmulas. F1 es igual a 123.79 metros y F2 es igual a 123.72 metros. Como paso siguiente se procede a calcular H1 y H2 con las siguientes fórmulas. Sustituimos valores y obtenemos como resultado para H1, 1.12 y para H2, 1.05. Cálculo de H1 y H2. Cálculo de D1 y D2. Se tienen las siguientes fórmulas. Después se procede a sustituir valores. D1 da como resultado 1.67 metros y D2 nos da un valor de 1.56 metros. Cálculo de L1 y L2. Se muestran las fórmulas de L1 y L2. Se sustituyen valores en las fórmulas. L1 da como resultado 6.45 metros y L2 arroja como resultado 6.34 metros. Longitud total. Para la longitud total solo consta de sumar la longitud 1 más la longitud 2. La longitud total es de 12.80 metros. Después de haber realizado todos los cálculos previos se tienen que hacer algunos ajustes a las dimensiones de las alcantarillas. Ajuste a número cerrado del tubo. Se muestran los siguientes valores que nos serán útiles para el siguiente cálculo. Cálculo de alfa. Solo consta de sacar la raíz cuadra de 1 más S. Sustituimos valores y obtenemos como resultado 1. Para el cálculo de beta se tiene la siguiente fórmula. Sustituimos valores. Estos son datos que ya tenemos a excepción del espesor que en este caso es de 5.5 milímetros, pero en la fórmula se coloca en metros. Beta resulta de 0.0075. Por último, el cálculo de L'. Consta de multiplicar la longitud del tubo por alfa más beta. L' es de 16.13 metros. Estos valores son vaciados en la hoja de cálculo. Cálculo de longitud de obra para su debida entrega. Se debe entregar a la SCT el plano de AutoCAD con las obras transversales del proyecto. Este debe de incluir los datos generales del proyecto y se debe de visualizar en las secciones transversales la obra de drenaje transversal, con aleros y muros de cabeza correspondientes, además de los detalles de los tubos. Se tienen losas como obras de drenaje transversal, como se muestran a continuación, las cuales están proyectadas en el primer kilometraje. En el tercer kilometraje, se tendrá como obra de drenaje transversal tubos, como se muestra a continuación.